¿Qué pasa, filosofillos y filosofillas? Como ya sabéis, tengo la grandísima suerte de poder daros clase estas 2, 3 semanas que vienen. Y bueno, para las más rezagadas, no sé si os habréis dado cuenta, pero hay algo así como una pandemia mundial y tal, que nos va a impedir hacer las cosas como queríamos. No vamos a poder debatir, no vamos a poder tener un feedback directo, así que nos las vamos a tener que apañar como bien podamos. Yo os he intentado hacer este vídeo y bueno, espero que os sea ameno y que incluso lo disfrutéis. Y bueno, ¿de qué quería hablaros hoy? Pues muy fácil, la verdad. De sexo. Cuidado, tampoco vengáis tan arriba que al fin y al cabo tenemos que cumplir con lo que se espera de cambios sociales y género. Así que nada, sin más dilación, al lío. Como os he dicho, vamos a hablar de sexo y bueno, he considerado que este era un tema importante porque muchas veces en el colegio es cierto que se trata, pero suele ser desde una perspectiva biológica y no desde el punto de vista social. Y justamente hace unos 4 meses o así estaba en la biblioteca y cogí un librito al azar, completamente al azar. Y ponía Lujuria, de Simon Blackburn. Traducido al castellano, Simón el Churruscao. Y bueno, dije, este libro es para mí, me lo tengo que timplar. Y así hice. Y el caso es que me pareció, pues eso, que dejaba vamos, relataba un bagaje histórico teórico de lo que ha sido el sexo en la cultura occidental y además desde un punto de vista bastante gracioso. Y bueno, pues me gustaría transmitíroslo y bueno, espero que os guste. Vamos a empezar flojito, vamos a empezar, sé que muchas de vosotras lo estabais esperando, efectivamente, por los griegos, como no podía ser de otra manera, en concreto por Hipócrates y Platón. Estos dos decían que estaban hartos del sexo. Ellos alegaban que porque se perdía demasiada energía follando y porque podía llevar incluso a la locura. Ya no solo el acto sexual en sí, sino el hecho de tener sueños húmedos. Entre las declaraciones que hicieron estos dos personajes históricos, que seguro que más de una de vosotras os habréis tomado un café con ellos alguna vez, decían también, por ejemplo, que uno se quedaba calvo a consecuencia del movimiento que hace para adelante y para atrás una persona cuando está follando. ¿Me estaré quedando calvo? Yo solo espero que la ciencia nos dé respuesta a estas preguntas tan interesantes. Y bueno, dicho esto, pasamos a hablar de Hesíodo, el cual entendería que el eros, lo erótico, lo sexual, es el enemigo de la razón y que debemos apostar por el autocontrol para así estar actuando de forma adecuada, de forma correcta. Pero Aristófanes, por ejemplo, diría que Zeus nos dividió en dos, haciendo referencia a hombres y mujeres. Me pregunto de qué estará hablando este pipiolo. Y que por eso es completamente natural buscar una pareja. O sea, no en el sentido de buscar una pareja, sino buscando la unidad de la que procedemos. Me pregunto de qué estará hablando este pipiolo. Bueno, idas de olla de Aristófanes. Y a esto Platón encuentra una solución desde esa perspectiva del autocontrol, ¿no? Lo que dice es que la belleza reside en el cosmos, en el todo, y que cómo va a ser posible que una persona pueda centrarse solamente en un elemento de ese cosmos. Es decir, ¿cómo puedes amar a una persona? Lo que debes hacer es amar el todo. Y bueno, de ahí derivarán luego un montón de cosas religiosas de las cuales hablaremos después. En contraposición a esto, encontramos la perspectiva de Crates, Diógenes e Hiparquia, las cuales estarían completamente de acuerdo con el hecho de tener sexo en público. Para ellas no sería en absoluto vergonzoso y, de hecho, argumentarían que si los bárbaros y los animales follan en público, ¿por qué no íbamos nosotras a hacerlo? Konrad von Meckenberg, un cristiano muchísimo más tardío, lógicamente, responderá a estos filósofos diciendo que es que existen diferencias entre los animales y los seres humanos. Él dirá que los animales viven según el dictado de su deseo, sin temor a Dios, pero que los seres humanos deben temerlo. Manteniendo a los griegos en la memoria y con la luz de un nuevo día, pasamos a hablar de San Agustín, el cual, para que conozcáis algo más de su vida, ya de pequeño era muy creyente debido a su madre, que también lo era, y dice que ya de joven tenía conversaciones con Dios en las cuales le pedía que por favor le diera castidad y continencia, pero aún no. Y fijaos hasta qué punto llegó ese pero aún no, que acabó teniendo mujer, acabó casándose,
acabó teniendo un hijo y eso sí, la culpa le pudo, La maldita culpa. y eso le llevó a meterse a clérigo, lógicamente dejando en la estacada tanto a su mujer como a su hijo. Ya en el clero desarrolló diferentes teorías que seguro que más de una conoceréis. Una es, por ejemplo, la del pecado original, es decir, que nacemos en pecado, nacemos siendo malos, tenemos que purificarnos a lo largo de la vida, y esto se debe a la diferencia que él hace entre cuerpo y alma, entre lo bueno y lo malo. Él atribuye al cuerpo todo lo malo, es decir, dentro del cuerpo nos referimos ya no solo a lo sexual que hemos tratado, por ejemplo, con los griegos, sino incluso también a las emociones. Es decir, que todas las emociones que tengamos dentro de este mundo no valen de nada. Él aboga por el paraíso. ¿Y qué sería el paraíso para él? Un paraíso que se llena únicamente con amor espiritual. Es decir, lo que está negando es todo el amor que podemos profesar a otras personas, por así decirlo, físicas, a otras personas reales. Y cuidado, que aquí no se queda todo, porque mucho más tarde otro teólogo cristiano llamado Tomás de Aquino dirá otras muchísimas cosas negativas sobre lo que ocurre en el ámbito de la tierra, en lo terrenal, y se referirá, por ejemplo, a la lujuria, al sexo, como, atención, cito, inmundicia, mácula, fétidas, vileza, ignominia, infamia, degeneración, enfermedad, corrupción. Bueno, y podría seguir mucho tiempo, pero si no me ofusco demasiado. Al caso que él encuentra un remedio a toda esta infamia del sexo y bueno, dice que es el matrimonio. Me pregunto de qué estará hablando este pipiolo. El matrimonio él lo propondría como ese remedio a toda esta corrupción y evitaría de esta forma la fornicación, cito, la masturbación, la bestialidad, incluso los medios contraceptivos contra los cuales también abogaba. Y bueno, cuidado, que todo esto no lo hace así en abstracto, sino que, al igual que las diferencias que ya hicieron los griegos entre hombres y mujeres, este las retoma y yo creo que puede llegar a decir una de las cosas más brutas que yo no he escuchado, lógicamente. Este tío lleva muerto bastante tiempo, pero, pero que he leído sobre la mujer. Cuidado, la define como un tiesto pasivo. Gordo, en plan, dice que la mujer es como un hombre incompleto, hasta ahí, bueno, podríamos esperárnoslo, pero cuidado que la llama un tiesto pasivo. Bueno, esto os lo dejo para reflexión y que veáis a ver si esta perspectiva llega incluso hasta nuestros días. Pero el tío, pensando que aún se quedaba corto, decidió degradar aún más a las mujeres. Él decía que sentía una repulsión férrea hacia las mujeres porque eran las que incitaban al sexo, porque eran muchísimo, ¿dónde iba a parar? Muchísimo más incontinentes que los hombres. Y este tipo de perspectivas serían, junto con esa idea diferenciadora entre lo que es el bien y lo que es el mal, y juntándolo con el cuerpo y con el alma, serían las que llevarían a Bram Dijkstra a asegurar que dentro de lo teórico solo se habían dejado dos tipos de roles posibles a las mujeres, el de virgen y el de puta. Citando sus palabras, monstruosa diosa de la degeneración. Recordad, eso sí, que todo lo que os estoy contando no es ni mi opinión ni la contraria a la mía, sino la perspectiva que tiene Simon Blackburn, Simón el Surrujado para los amigos, sobre el pensamiento de diferentes personajes históricos. Continuamos con las ideas que tiene Kant sobre el sexo. Él diferencia entre amor y lujuria. Por un lado, el amor sería para él el hecho de favorecer por voluntad propia la felicidad de la otra persona, la felicidad ajena, mientras que la lujuria sería el utilizar a la otra persona como medio para la satisfacción sexual personal. Kant dirá que la lujuria se basa en la degradación del otro y que además siempre tiende a haber un sujeto fuerte y un sujeto débil. Adivinad a quién se atribuye cada uno. Si bien Kant considera que la degradación es completamente negativa, Freud lo que dice es que es completamente inherente a la esfera amorosa y que por tanto no tiene ningún sentido calificarla de negativa o de positiva. Y aquí es cuando entra Martha Nussbaum y nos dice que la degradación sí que es negativa, en tanto que siempre suele estar dirigida hacia el mismo sexo, véase hacia la mujer, que primero se la instrumentaliza, después se le niega la autonomía, se le considera como un cuerpo inerte que se puede violar, se le considera una propiedad, generando así una insensibilidad general en la cual vuestro no puede convertirse en un sí para nosotros. Y que si todo esto lo juntamos con la dinámica capitalista y consumista en la que vivimos, nos encontramos con la realidad en la cual la mujer
suele tener un nivel socioeconómico más bajo que el hombre y encima se encuentra siempre sexualizada y convertida en un producto. ¡A consumir, chavales! ¡Que es el Black Friday! Pasando a hablar de temas con más salseo, Simón el Surruscao nos habla de los fetiches. Él nos dice que, lógicamente, tenemos que tener en cuenta todo lo que ya hemos tratado de los griegos y de los pensadores occidentales. Y, lógicamente, debemos tener en cuenta que Simón Surrucao está de acuerdo con la perspectiva de Martha Nussbaum. Pero él profundiza en este tema de los fetiches y nos dice que realmente no deberían avergonzarnos en sí, siempre y cuando todo lo que hagamos esté consensuado con la tercera parte. Sino que, en ocasiones, lo que nos resulta vergonzoso surge de la disonancia entre quien nos mira por cómo lo hace y el sentido interno de la situación. Para entender esto un poco mejor, imagina una situación que nos ha ocurrido a todas. ¿Recuerdas aquel día que entró tu padre en tu habitación y te pilló desnuda haciendo el pino encima del escritorio? Lo más probable es que sintieras algo de vergüenza, pero seguro que había una muy buena explicación. Pues lo mismo ocurre con el sexo. Vaya hostia se lleva a la puerta. Simon Blackburn no para y nos sigue hablando de temas bastante controvertidos, en este caso de la exclusividad. Él nos dirá que si una persona quiere hablar con A, pues que puede hacerlo con A. Y que si quiere hablar con B o con C, pues que por qué no iba a poder hacerlo también. En este sentido, en contraposición a todos aquellos que alegan que por naturalidad estamos predeterminados a tener una vida en pareja, a acabar con una sola persona, él nos dirá que si estuviéramos genéticamente predispuestos, predeterminados para ser fieles o para ser infieles, simplemente lo seríamos, todos y todas y cada una de nosotras. En este libro, Simon Blackburn trata también otras temáticas igual de complicadas que las anteriores, quizás incluso un poquito más tabú, como puede ser la de la pornografía. En este sentido, él nos dice que no debe ser en sí misma mala, en tanto que puede ensalzar la imaginación, al igual que lo haría un libro de batallas o una obra teatral, que sin embargo el problema reside en el momento en el que la pornografía nos presenta a las mujeres como ilimitadamente disponibles y que lógicamente eso sí que sería nocivo. Para finalizar, Simon Blackburn nos habla de lo que es para él la lujuria. Para él lujuria significa el desear lo que se anticipa, es un deseo entusiasta, un entusiasmo por el placer en sí. Y él nos dice que en todo momento debemos reconocer y aceptar cuando nos viene este deseo y que desde luego lo peor que podríamos hacer sería intentar ocultarlo mediante nuestras acciones o nuestros relatos, como nos han ido pidiendo que lo hagamos muchos de los filósofos que hemos tratado en estos vídeos a lo largo de los últimos 2500 años. Y bueno, filosofillas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. De ser así, ya sabéis, dadle a like, campanita y suscribíos. Es broma, broma. Perdonad, tenía que hacerlo, de verdad. Ahora llega la parte del vídeo, quizás la menos graciosa de todas, que es en la que os tengo que pedir que hagáis un ejercicio. Y bueno, pues sin lubricante ni nada, allá va. Lo que os voy a pedir es que seleccionéis dos elementos que os hayan llamado la atención y que respondáis a las siguientes tres preguntas. La primera, que ¿por qué os han llamado la atención? La segunda, que ¿en qué medida creéis que están presentes esos elementos en la actualidad? Y la tercera, que ¿en qué medida os afecta o la aplicáis en vuestras vidas o querríais aplicarla o lo que corresponda en esta pregunta? Así que nada, para finalizar ahora ya sí que sí el vídeo, voy a leeros una de las últimas cosas que escribe Simon en su libro. Y nada, dice así: cuando las cosas van bien, lo que pedimos a las demás personas es algo que pueden disfrutar dándonos.